Bien, nuevamente gracias por sumarse a esta tercera clase del seminario virtual. Eh, la clase número 3, la que nos compete el día de hoy, vamos a hablar sobre el control orientado por tensión. En esta clase vamos a ir aplicando un poco lo que aprendimos en la última clase acerca de sincronización. Y vamos a ir mezclando un poco entre lo que es electrónica y control eh, para poder controlar un VSC que se va a conectar a la red eléctrica eh, trifásica. Lo que es el control orientado por tensión que ustedes van a ver en esta clase de hoy, lo vamos a aplicar específicamente a sistemas trifásicos. Eh, Hay inversores o convertidores VSC que son monofásicos que ustedes se imaginarán son para niveles de potencia mucho más chicos. Que bueno, no es exactamente la misma filosofía de control, pero es muy parecida. No obstante, para no ampliar tanto el contenido de este seminario, nos vamos a enfocar principalmente en los que son trifásicos, que es lo que ya estuvimos viendo en la clase pasada con sincronización a un sistema trifásico. Eh, ¿Qué es el control orientado por tensión? Bueno, como les decía antes, es una estrategia de control para poder operar en forma adecuada y controlada convertidores VCC trifásicos que se van a interconectar a la red eléctrica o en todas sus denominaciones similares como grid connected, grid tied, online. Estamos hablando siempre lo mismo, convertidores que se van a conectar a la red eléctrica. Eh, Algunas de las principales características que tiene este control es que bueno, utiliza un sistema de referencia DQ rotante, cuyo eje D se orienta con la tensión de la red y de ahí el nombre de control orientado por tensión. Justamente este sistema de referencia DQ, en el cual teníamos dos ejes, un eje D, un eje Q, ortogonales entre sí, se van a sincronizar por medio de un lazo de fijación de fase a la tensión de la red eléctrica que yo voy a estar midiendo con mi convertidor VSC. ¿Cuáles son las principales ventajas que tiene la utilización de este tipo de control orientado? Principalmente es que las variables que ustedes van a empezar a visualizar ahora o que vamos a empezar a conversar, si bien son en el sistema eléctrico trifásica y de 50 Hz senoidales, desde este sistema de referencia las mismas se vuelven prácticamente continuas o constantes bajo ciertas condiciones de régimen permanente, ¿no? Y habíamos hablado algo, un poquito medio rápido la última clase, de que en verdad también los desbalances de tensión que puedan existir, así como también los armónicos en la red, pueden hacer que esas variables dejen de ser constantes y empiecen a tener ciertas componentes de frecuencia, por ejemplo, quinto, séptimo armónico, que bueno, hagan de que esas variables que yo les decía que eran constantes no lo sean. Pero no obstante, la componente principal sí lo va a ser. Entonces, en esta charla, ustedes ya vieron los efectos de los desbalances y de los armónicos, pero en esta charla que vamos a ver en el día de hoy, no nos vamos a concentrar en ellos y vamos a asumir de que verdaderamente todas las variables son prácticamente constantes en este sistema de referencia de Q, que recuerden, ahora vamos a ir viendo, vamos a ir repasando un poquito algunas de las principales cosas que habíamos charlado la clase pasada. Bien, repasamos de nuevo un modelo eléctrico simplificado en donde yo hice ahí una pequeña modificación. Si ustedes recuerdan de la primera clase que habíamos hablado de la interconexión de dos fuentes de tensión, la potencia activa y reactiva la habíamos medido en esta fuente, en la E1, pero ahora para ir manteniendo un poquito de
coherencia con toda la parte estructural del convertidor, yo voy a desplazar ese eje o esa frontera y la voy a poner acá en este lado. Las ecuaciones son prácticamente las mismas, desde luego, porque esto es un diagrama prácticamente simétrico. Pero justamente hago este desplazamiento de dejar de medir en el lado de uno y pasar a medir acá, para que ustedes puedan verdaderamente identificar de que acá, en esta línea naranja trazos, existe una frontera, que es la frontera física del convertidor que nosotros vamos a presentar en la clase de hoy. Esta fuente E1 que ustedes van a ver acá va a ser el propio puente o el propio convertidor del BSC que estemos utilizando. Puede ser un inversor fotovoltaico, puede ser un cargador de baterías, pero representa justamente la componente fundamental de salida de ese inversor. Se pueden también acordar de que ese puente también generaba, como habíamos visto en la primera clase, eh, componentes de alta frecuencia, producto de la conmutación del propio puente. Y esta impedancia de vinculación, que nosotros inicialmente la habíamos contemplado como algo exterior, va a ser verdaderamente una impedancia o una reactancia que está dentro del inversor y que se conoce como reactancia de filtro, y que verdaderamente es un componente pasivo que ustedes van a encontrar en cualquier tipo de convertidor que opere sincronizado a la red eléctrica, trabajando de esta forma como un BSC. Este filtro, que también se conoce como filtro, impedancia de filtro, eh, dentro de lo que es un inversor va a cumplir con tres funciones que ahora en el esquemático se las voy a mostrar mejor, así eso después se los voy a repasar después a continuación. Y después, por último, la fuente E2, que vendría a ser la fuente independiente, que vendría a representar a mi sistema eléctrico de potencia, esa es la abreviatura de SEP, en donde, bueno, como les decía antes, la frontera entre mi inversor, o sea, un equipo comercial o mi convertidor, va a estar verdaderamente acá, y del otro lado voy a tener a un sistema eléctrico. Si es que hay algún eléctrico en esta sala, bueno, Luciano y Gabriel sé que no, el resto de los muchachos no sé. Verdaderamente esta fuente número 2 que ustedes tienen representada acá, no es verdaderamente una fuente. O sea, imagínense ustedes haciendo un cortocircuito en el tomacorriente de su casa. Saltan obviamente las térmicas, saltan obviamente los disyuntores, pero si ustedes hacen un cortocircuito en los 220 de su casa, no van a tener una corriente infinita. No es que hay 220 voltios dividido cero contra un cable, un corto que ustedes pongan. Verdaderamente esta fuente acá está representada como una fuente, pero tiene una cierta reactancia y que se conoce como reactancia de cortocircuito o relación de cortocircuito. Permítanme ahí hacer el chiste que hago siempre entre la diferencia entre eléctricos y electrónicos, en donde no es el grado, la cantidad de ceros que les ponemos delante o después de la coma, sino que la diferencia entre los eléctricos y el electrónico es que los eléctricos hacen cortocircuito para todo, mientras que para los electrónicos es una palabra que está prohibida porque justamente es la rotura de una plaqueta. Bueno, justamente los eléctricos pueden determinar esa impedancia que tiene esta fuente por medio de los estudios de cortocircuito que a los eléctricos es un estudio súper, pero súper tradicional que se hace en cualquier instalación eléctrica. Ahora bien, todo ese convertidor que yo les estuve mostrando, toda esa parte simplificada, nosotros ya habíamos visto de que estos tipos de convertidores lo que van a tratar de hacer es controlar en cierta forma la potencia activa y reactiva que intercambian con la red eléctrica y que ustedes acá la van a ver como P2 y Q2. En la diapositiva que habíamos visto antes, teníamos una fuente de tensión, una reactancia de filtro, que verdaderamente es una reactancia, un inductor muy, muy grande, pero en verdad, eh, como la forma de trabajo con la cual va a trabajar un convertidor de este tipo, valga la redundancia, es que para poder
intercambiar potencia activa y reactiva con la red, ya habíamos visto de que no puede operar él como una fuente de tensión porque el sistema siempre va a ser muchísimo más fuerte que él por toda la capacidad en MVA que hay del otro lado de su frontera. Entonces, lo que van a hacer, esto es como una especie de antelación de lo que ustedes van a ver en la clase de hoy, es que cualquier convertidor VSC que opere sincronizado a la red eléctrica, para poder controlar potencia activa y reactiva no va a operar como una fuente de tensión, que verdaderamente lo es, sino que sus sistemas de control lo van a hacer trabajar como una fuente de corriente. Entonces, ante esa forma, el inversor o el convertidor o el rectificador lo que va a hacer es, ante la fuente de tensión que es el sistema, se va a sincronizar y como no puede controlar tensión, porque el sistema es mucho más fuerte, va a controlar la corriente que intercambia con ese sistema, que es lo que ustedes ven acá como I1, una función de E1, de E2 y XL. Una cosita que voy a volver a la diapositiva anterior como para aclararlo. Los convertidores VSC, si ustedes lo tuviesen totalmente pelado, o sea, si cortáramos con un hacha acá, justamente acá, los VSC, justamente como vimos en la primera clase por medio de la cantidad de niveles que tenían, en su salida de corriente alterna, verdaderamente van mostrando distintos niveles con la tensión del bus de continuo. Habíamos visto, por ejemplo, un convertidor de dos niveles que iba conmutando eh, en sus, en sus puertos de corriente alterna, distintos niveles la tensión del bus de continua y lo que nosotros medíamos en su salida eran justamente esos niveles o una fuente de tensión, porque justamente estos convertidores son de tipo fuente de tensión, de ahí su nombre. Pero ahora bien, como su interconexión a una red eléctrica no se puede hacer porque eso verdaderamente sería un cortocircuito, normalmente lo que se hace, mejor dicho, no normalmente, lo que se hace es poner una especie de desacople por medio de esta reactancia de vinculación o impedancia de vinculación que me permita a mí poder desacoplar o quitar ese cortocircuito que existiría entre E1 y E2. Porque recuerden que E1, la salida de mi convertidor, sería en cierta medida una fuente de tensión. Entonces no hay forma de poder conectarla directo a E2. Justamente esa impedancia de vinculación lo que a mí me va a permitir es desacoplar en cierta medida esa vinculación entre las dos fuentes y lo que yo voy a tener que hacer es un sistema de control que para poder intercambiar potencia activa y reactiva, todo el VCC en su conjunto se comporte como una fuente de corriente y que esa corriente yo la voy a enviar al sistema. A ver, estoy hablando de enviar corriente al sistema, pero recuerden que por lo que vimos la operación en cuatro cuadrantes, esta fuente de corriente puede trabajar en cualquiera de los cuatro cuadrantes de potencia activa y reactiva. Entonces, eso que quede bien clarito, el VSC, eh, con el hachazo que habíamos hablado antes, es una fuente de tensión, pero que por medio de la impedancia de vinculación y sus sistemas de control, cuando opere sincronizada a una red eléctrica, va a operar como una fuente de corriente activa y corriente reactiva. Uy, me adelanté, eso se lo voy a comentar bien ahora. Entonces, habíamos visto que por medio de la acción del PLL, nosotros vamos a tener un sistema de referencia que está dado acá por D y Q. Ese PLL se va a enganchar a la línea E2, al sistema, digamos, a la tensión vista del sistema. Entonces justamente D y E2 están acá justamente en fase. El VSC va a operar con una cierta magnitud, que esa magnitud no es que la determino yo como usuario, sino
él mismo la va a aplicar por medio de un control a lazo cerrado, que vamos a ver después. Y a partir de la diferencia de tensión que hay entre E1 y E2, circula una corriente que es I1. Y bueno, la diferencia de tensión entre E1 y E2 es justamente la caída de tensión que hay en esa impedancia de vinculación. Es este circuito que ustedes están viendo acá, que ya lo habíamos comentado. Entonces, fíjense, la corriente I1 ustedes la pueden proyectar en su eh, sistema de referencia DQ. Recuerden que este sistema de referencia DQ ustedes lo van a tener disponible en forma digital porque ustedes lo tendrían que programar en un microcontrolador o en una FPGA. Entonces verdaderamente todas estas variables van a ser conocidas para ustedes. Pero ahora, ¿qué podrían llegar a decir de ver eh, I1D e I1Q? Fíjense que serían la proyección de la corriente que el convertidor intercambia con la red eléctrica en el eje D y en el eje Q. ¿Qué se les ocurre que puede llegar a ser una corriente en D y una corriente en Q? ¿Qué sentido pueden llegar a verle ustedes a una corriente que se proyecta sobre este eje D? Una pregunta para ustedes. La componente activa de la corriente. Muy bien, ¿por qué decimos activa? Está en fase con la tensión. Exactamente. Lo que ustedes están viendo acá es que esta corriente I1, si la proyectamos en forma ortogonal al eje D, ese eje D coincide con la tensión E2, entonces sería una corriente que está en fase con E2. Justamente por eso hablamos de que es una componente activa de intercambio con la red eléctrica. En la misma forma, la I1Q que ustedes tienen acá es una componente de corriente que está 90 grados adelantada o atrasada, según sea I1, y que se pueden imaginar de que tiene que ver con la componente reactiva que el inversor intercambia con la red eléctrica. Entonces, para aplicar, podemos aplicar superposición y la misma corriente que estábamos viendo, voy a volver en la diapositiva para que no se mareen, la misma corriente que nosotros estábamos graficando en esta diapositiva, la podemos separar en dos componentes, que una va a ser la componente ID y la componente IQ. Una de ellas, la componente D, va a estar asociada al intercambio de potencia activa del inversor con la red, mientras que la componente en Q va a estar asociada con la componente de potencia, o sea, va a estar asociada con la potencia reactiva. De nuevo, importante, no vamos a aplicar bajo ningún punto de vista las fórmulas simples que habíamos visto acerca de E1 menos E2, el seno, el coseno. Recuerden que eso es una expresión a lazo abierto y que lo que nosotros vamos a utilizar en todo esto que va a venir ahora son condiciones de un sistema a lazo cerrado en el cual nosotros vamos a medir las variables que queremos controlar, la vamos a comparar con un set point, le vamos a aplicar un algoritmo de control y así vamos a trabajar, pero bajo ningún punto de vista vamos a aplicar estas fórmulas para verdaderamente lo que va a ser el control. Ya lo van a ver ahora bien a continuación. Y nuevamente acá hay una frontera física del inversor, que justamente lo que yo les quiero marcar acá es dónde termina el inversor y dónde empieza la red eléctrica, como para que vayan viendo un poquito hasta dónde, cómo están delimitados los distintos subsistemas. De nuevo, gente, esto se los aclaro, este modelo con fuentes de corriente que ustedes tienen acá, no es el convertidor o el puente con la impedancia de vinculación
y solo eso. No, no, no. Cuando ya hablamos de la inclusión de estas dos fuentes de corriente, ya estamos hablando del convertidor con su sistema de control. O sea, justamente hay un sistema de control que se va a ejecutar a lazo cerrado y eso permite que el VCC en conjunto con el reactor de vinculación eh, puedan operar como una fuente de corriente. Pero recuerden, el VCC hachado, como le habíamos puesto antes, es verdaderamente una fuente de tensión, pero que cuando le agregamos este controlador nos permite hacerlo operar como una fuente de corriente que se va a sincronizar, de nuevo el término sincronizar, a una, eh, a una fuente de tensión que vendría a ser el sistema eléctrico al que nos vamos a vincular. Bien, les muestro acá un diagrama esquemático eh, desarrollado, dice, pero bueno, para mí es un poco simple. Eh, Fíjense que, bueno, esta es la topología de un puente de dos niveles. Esto pueden aplicarlo a cualquier otra topología, como la que hemos visto, como la de tres niveles o incluso topologías un poquito más desarrolladas. ¿Dónde está la fuente E1 que nosotros estábamos mencionando anteriormente? Bueno, la encuentran en el punto medio del inversor, o sea, este sería el punto ficticio en donde estaría esa fuente E1. Después el reactor que ustedes que estábamos haciendo referencia, o la impedancia de vinculación, o el filtro de salida, lo tienen acá visualizado por tres inductancias. Normalmente en las aplicaciones reales lo van a encontrar como un reactor que tiene sus tres bobinas en un mismo núcleo. A ver, tengo acá una foto, a ver si se las puedo mostrar. Eh, Quiero ver para que se quede una idea del tamaño que tiene. Son reactores que pueden llegar a pesar 300, 350 kilos. Bueno, no se ve mucho, pero esta, bueno, esto es un inversor real. El reactor ese que ustedes ven ahí, no, perdonen que no tengo una mejor foto, es este transformador que ustedes ven acá, que no es un transformador, es justamente un inductor que tiene sus tres bobinas acopladas. Se montan sobre un mismo núcleo esas tres bobinas. Cuando hablo de las tres bobinas, hablo de esta y de esta. Y bueno, después del otro lado tenemos el sistema eléctrico, que acá está representado por estas tres fuentes. Normalmente en aplicaciones reales ustedes no van a tener esto así, sino que acá lo que hay es normalmente otro transformador que va a vincular el convertidor a un nivel más alto de tensión. Normalmente esa es la utilización en aplicaciones de proyectos fotovoltaicos o granjas eólicas. Y del otro lado, en lo que ya es el puerto de continua del inversor, ustedes acá van a poder tener las distintas fuentes o sumideros que utilizan este tipo de convertidores. Pueden tener aplicaciones con baterías en lo que se conoce como un sistema BESS. Pueden tener un panel fotovoltaico, que obviamente no es uno, sino que son muchísimos que se conectan acá. Esta tecnología como esta tecnología son las dos de continua, con lo cual acá directamente se van conectando al bus de continua los paneles o las baterías. Mientras ya que si hablamos de aerogeneradores, acá no se conecta así directamente porque normalmente los aerogeneradores tienen generadores eléctricos, o sea, máquinas eléctricas, que bueno, ya requieren otro convertidor que por simplificación no está acá en esta figura. Y bueno, la frontera física que estábamos hablando entre el equipo y la red eléctrica es justamente acá, en donde, bueno, acá por ejemplo falta un poquito más de esquemáticos, pero normalmente van a encontrar un interruptor que permite desvincular al inversor de la red eléctrica. Bueno, justamente ese diagramita simplificado que yo les mostraba, que era una imagen,
pueden ver acá ya una aplicación real. Este es un inversor también fotovoltaico, en donde los paneles fotovoltaicos, varios de ellos, varios no, miles de ellos ingresan por el positivo y el negativo del bus de continua, por así decirlo. Pasan por acá por lo que se conoce como un seccionador. Vendría a ser como una llave, eso que hay ahí. Hay un filtro para compatibilidad electromagnética, que bueno, es un filtro que permite reducir un poco el ruido electromagnético que genera el convertidor. El Power Stack vendría a ser nuestro convertidor, nuestro VSC propiamente dicho. Y acá esta aplicación que yo les estoy mostrando utiliza un inductor, un filtro de vinculación como el que les mostré antes, solamente inductivo. Y después el interruptor propiamente dicho que yo les decía está dibujado acá por medio de este bloque Q1. Y acá tienen una derivación que se utiliza para poder medir la tensión de la red eléctrica. Ya ahora vamos a seguir con eso justamente a continuación. Y bueno, la potencia verdaderamente del inversor sale por acá por X1. Este es un inversor de eh, más o menos un MVA y medio. Y la salida X1 son 630 voltios eficaces, línea a línea. Bien, yo les hablé antes de que vamos a aplicar control para todo esto. Entonces, para aplicar control necesitamos conocer las variables que queremos manipular justamente, porque vamos a hacer control a lazo cerrado. Y en nuestro caso vamos a hablar de variables eléctricas, que son las que se interconectan entre el convertidor y la red, y bueno, las distintas variables del convertidor que también necesitamos poder medir. Entonces, para lo que es la medición de tensión de salida del inversor, perdón, yo normalmente tiendo a pensar en inversores, pero esto también puede ser un rectificador. Lo que son las tensiones de corriente alterna del convertidor, eh, vamos a ver el siguiente método en el cual, bueno, no método, sino descripción. Hay un comentario acerca de que los BCC no tienen neutro, es decir, ustedes van a tener solamente tres fases y no hay un cuarto hilo. Eh, con lo cual ustedes pueden normalmente, para medir esas tensiones de red, pueden utilizar un punto de referencia común, que puede ser inventado o puede ser la tierra propiamente dicha, un chasis por ejemplo, o bien medir entre ellos, medir RS, medir RT y medir RS. ¿Y dónde vamos a medir a la tensión eléctrica de la red? Bueno, obviamente en la frontera que tiene el inversor con la red eléctrica, y que justamente ustedes, si le cuentan con un interruptor para el inversor, vamos a medir lo que se conoce como aguas arriba, que viéndolo en el esquemático que yo les había mostrado, aguas arriba del interruptor sería justamente acá en la bornera X1. Y en esta aplicación, justamente que yo les muestro el plano, la forma de medir la tensión eléctrica de la red es por medio de esta derivación, que no es una derivación de potencia, sino que tiene una térmica para proteger a la medición y a la electrónica de bueno, cualquier problema que haya, pero no es que hay una derivación de potencia por este lado, sino que es solamente los efectos de medir tensión. Bueno, esto es la referencia de tensión opcional que yo les decía, y para que tengan una idea, los valores que normalmente estos equipos miden están entre 400 a 690 voltios eficaces, línea a línea o fase a fase, para que tengan una idea de la magnitud de los valores que vamos a tener que medir en estas aplicaciones. Después otra variable que no está en el puerto de corriente alterna del inversor, sino que está en el puerto de continua, y que verdaderamente se requiere medir en la totalidad de las aplicaciones,
es la tensión del bus de continua. Y que bueno, yo acá les planteo dos alternativas posibles de medición, en donde una de ellas es medir directamente la diferencia entre el positivo y el negativo, en una forma diferencial, mientras que también existen otras posibilidades en donde ustedes miden el positivo contra tierra y el negativo contra tierra, y de eso ustedes se pueden imaginar que la tensión del bus resulta obviamente la diferencia entre ambos valores. Los resultados, bueno, las diferencias prácticas existen nomás entre una y otra configuración y quedan totalmente a criterio del diseñador cuál es la metodología utilizada para poder medir. El resultado de la aplicación de cualquiera de las dos siempre va a ser la medición de la tensión del bus de continua, que normalmente tiene que estar controlada, ya que si la tensión del bus cae, por ejemplo, mucho más de su valor nominal, hace que el convertidor no pueda funcionar como justamente un convertidor, porque esta topología de inversor, cuando opera como inversor, nosotros necesitamos tener una tensión del bus suficientemente alta como para poder enviar la energía a la red. Entonces, si ese bus cae demasiado, todas todos los análisis que estamos realizando dejan de ser válidos porque la topología circuital no permite justamente de que nosotros podamos hacer funcionar al inversor. Este tema de las amplitudes y de las relaciones las vamos a ver un poquito mejor en la clase que viene, en donde presentemos las distintas modulaciones que hay para este tipo de convertidores. Y después, por otro lado, tampoco esa tensión del bus se puede ir a un valor lo suficientemente alto porque, como se podrán imaginar, podemos llegar a tener problemas con el capacitor, en el cual la tensión supere su valor nominal, y lo mismo con los transistores que conforman el puente, en los cuales nosotros ya tenemos especificaciones de diseño que no podemos superar. Entonces, para medir estas tensiones que yo les estaba proponiendo recién, es fundamental, primero que nada, asegurar una cosa que se conoce como la aislación galvánica entre la parte de potencia, por así decirlo, o la parte de alta tensión, de la señal que yo voy a enviar a mi controlador o a mi microcontrolador para poder llevar a cabo este control a lazo cerrado. Entonces, para lo que es la provisión de aislación galvánica por medio de sensores o por medio de electrónica, hay dos topologías que son una más clásica que la otra. La primera es utilizar transformadores de medición, que no son más ni menos que transformadores comunes y corrientes, pero con una relación de transformación bien especificada, que puede ir, por ejemplo, desde los 600 voltios a eh, una relación de 600 a 5 voltios, o lo que ustedes quieran como diseñadores. Esto siempre ha sido la forma clásica con la cual se han medido tensiones y corrientes también, pero tiene un problema y por ejemplo el tema del peso, el tema del tamaño, y aparte algo no menor, y es que por ejemplo no sirven para medir continua. O sea, los transformadores de medición sirven pura y exclusivamente para variables alternas. Entonces hay que tener mucho cuidado con que este transformador tenga que trabajar con frecuencias relativamente conforme a sus especificaciones. Y hay otra alternativa que hoy se está poniendo mucho más de moda por el desarrollo electrónico que hay, que es la utilización de un divisor resistivo que me logre atenuar la tensión que quiero medir y pasarla después por un amplificador de aislación reforzada, que acá, bueno, metimos eh, el auspicio de Texas, que, bueno, colabora con el desarrollo del curso.
Que bueno, estos circuitos integrados lo que ofrecen es eh, una aislación eléctrica reforzada, más o menos 3.000, 5.000 voltios pueden llegar a encontrar. Hay de muchos otros fabricantes también. Que bueno, sirven como amplificadores operacionales con aislación galvánica intermedia. Y esto justamente, la aislación galvánica nos permite aislar lo que va a ser la señal analógica que un DCP o un FPGA va a medir en el DCP de la verdadera variable eléctrica de potencia que yo tengo en un lado del convertidor. El tema de la aislación galvánica es sumamente necesaria para poder asegurar la independencia entre la masa de mi sistema de control y la parte de potencia que normalmente va a estar trabajando a elevados valores de voltios. Bueno, por ejemplo, esta es una foto que les comparto también de un inversor que lo que ven acá es una placa de medición justamente. eh, Tiene múltiples canales, pero el diseño es muy parecido. Cada una de estas fichas es una variable eléctrica que el inversor mide. Fíjense que acá están marcado en azul, por ejemplo, lo que es un divisor resistivo. Fíjense cuántas resistencias que tiene. Son 12 resistencias. Eh, Después tienen acá en naranja los amplificadores operacionales estos de aislación reforzada que les comentaba, que justamente lo que hacen es transmitir una señal analógica de un lado a otro por medio de una aislación que tiene, de tipo capacitiva, si mal no me acuerdo. Entonces permite que de un lado yo tenga una variable eléctrica de alta tensión, por así decirlo, y del otro lado una variable proporcional a esa variable eléctrica, pero separada en lo que es su masa. Y bueno, no tiene muchas más complicaciones el uso de estos chips. Lo único que necesita es una fuente de 5 voltios, 5 voltios, que lo que hace esta fuente es alimentar a ambos lados de esa barrera galvánica que tiene cada uno de estos micros los circuitos que tiene adentro cada uno de estos chips. Es como que ustedes necesitan dos fuentes de tensión, una de cada lado, y obviamente esas fuentes de tensión también tienen que ser aisladas, si no, si fuesen la misma fuente de tensión, estarían obviamente anulando la aislación galvánica que ofrece el propio integrado de aislación, el propio amplificador. Después para lo que es la parte de corriente, también tenemos el análogo de los transformadores de corriente que se usan muchísimo para poder medir corrientes que van desde un par de amperes hasta 2000, 3000 amperes que pueden llegar a encontrar en un inversor o en un convertidor de este tipo. Normalmente lo que ustedes van a encontrar hoy en día como alternativas para medir corriente tan elevada son estas tres opciones. El transformador de corriente convencional, van a encontrar sensores de efecto Hall a lazo abierto y una alternativa un poquito más cara que un sensor de efecto Hall a lazo abierto y les diría que un poco más barata que un transformador de corriente convencional, es un sensor de efecto Hall a lazo cerrado que pueden entenderlo como una especie de transformador, eh, pero que tiene un altísimo ancho de banda, altísimo, o sea, en el orden de los 100 kHz, pueden encontrar tranquilamente uno de estos sensores. Y una cosa que tiene muy útil es que tiene múltiples formas de salida, es decir, la salida proporcional a la corriente que mide puede ser una corriente en miliamperes, puede ser una tensión que ustedes después pueden ajustar. Tienen muchísimas, pero muchísimas alternativas para elegir eh, cómo quieren medir la corriente proporcional a la variable que miden. Eso es algo muy importante que les quiero asegurar también, o les quiero indicar, y es que siempre y en todo momento
estas mediciones eléctricas que estoy presentando, tanto para tensiones como para corrientes, es para medir valores instantáneos, o sea, cómo cambia la forma de onda instante a instante. No es que estamos utilizando estos equipos para medir valores RMS o valores medios, no. Estamos viendo valores que normalmente ustedes van a tener que están cambiando a, por ejemplo, los 50 Hz que tenemos en la línea de acá de Argentina. Y estas tres alternativas que yo les pasé para transformadores de corriente tienen también intrínsecamente asegurada la parte de aislación galvánica, como les comenté para la tensión. No se utiliza en este tipo de convertidores, al menos en lo que es la parte de alterna, casi nunca, o al menos yo nunca he visto la utilización, por ejemplo, de shunts o resistencia shunts eh, de muy bajo valor y que, bueno, son después medida la diferencia de tensión. Ese tipo de sensor a este nivel no lo he encontrado con aplicación. Bueno, esto es una foto del inversor. Quedó media chiquita, no encontré una foto mejor, pero si ven acá hay algo azul ahí que se ve, una orejita azul. Ese es justamente un sensor de efecto Hall a lazo cerrado, como el azul que usted les mostré acá. Y lo que está midiendo es justamente la corriente de salida de un inversor. Lo que ustedes están viendo acá son las tres columnas de un inversor de dos niveles, como el que les mostré en una de las diapositivas que estaban antes. Y bueno, estas tres placas que ven acá son la placa de los drivers. Y acá, en todo esta, bueno, atrás de estos cables, acá se asoma un poquito, están unos transistores que son justamente los transistores del puente. Y toda esta chapa que ven por acá arriba, pasa aire por ahí adentro, por dentro de la chapa, para justamente refrigerar los transistores. Y el punto medio de salida del convertidor es esta barra que viene por acá, viene por acá, viene por acá, y de ahí se dirige hacia atrás y pasa por ese sensor de efecto Hall. Justamente ese sensor de efecto Hall, que no encontré una foto mejor, perdónenme, es el que se utiliza para medir la corriente que el inversor va a intercambiar con la red eléctrica. Entonces, ¿cómo queda definida la disposición de mediciones para un inversor que se va o un convertidor que se va a conectar a la red eléctrica? Bueno, en forma simplificada de esta manera. Vamos a medir la tensión de la red, que lo medimos acá. Tenemos el reactor de vinculación que les había comentado antes que estaba. Esta corriente que puede estar acá o puede estar acá, en esta simplificación que hicimos es lo mismo. Y después la tensión del bus de continua que se los había comentado también antes, que la vamos a medir obviamente en el propio convertidor. Esta no tiene mayores complicaciones. Y por último, para terminar de hablar de las variables eléctricas, yo les había comentado de que normalmente estas aplicaciones de convertidores van a intercambiar en forma controlada potencia activa y reactiva con la red eléctrica, con lo cual tenemos que de alguna manera medir esa potencia activa y reactiva en forma indirecta, o sea, por medio de las tensiones y por medio de las corrientes que yo voy a medir con las disposiciones que les presenté antes. Entonces, para eso existe una definición de la potencia activa y reactiva a partir de los valores medidos en forma instantánea, en donde la potencia P, la potencia activa P, bueno, es el producto que ustedes ven acá junto con esta suma, BA por IA más BB por IB más BC por IC. De ahí la importancia de medir todas estas variables. Mientras que la potencia reactiva ya tiene otra fórmula. Y recuerden cuál sería la definición acá de potencia activa. Bueno, la definición de potencia activa es la que verdaderamente va a generar trabajo. Y esta potencia activa normalmente, cuando ustedes tienen una condición
de un inversor en una condición balanceada de trabajo, en una red idealmente perfecta, tanto la potencia activa como reactiva en sistemas trifásicos resultan valores que son constantes en el tiempo. O sea, si bien la potencia instantánea por fase eh, va a 100 Hz, o sea, el efecto superpuesto de las tres fases, si las suman, termina dando una variable que es constante. Entonces, tanto la potencia activa P como la reactiva Q, bajo condiciones de una red eléctrica que está balanceada y sin armónicos, van a ser valores constantes, obviamente dependiendo de cómo esté funcionando el inversor, pero van a ser constantes. Y como pueden ver, ambas variables son calculadas a partir de los valores instantáneos que ustedes estén registrando por medio de las distintas mediciones que les presenté recién. Gente, hasta ahora alguna consulta, algo que quieran preguntar antes de que sigamos con el diagrama de bloque del control orientado por tensión. No se asusten por ahora, ya lo vamos a ir descomponiendo. Quería preguntar si alguno tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta acá. De mi parte no. Bien, seguimos entonces. Em, les dije, perdón, estaba hablando solo. Seguimos entonces. Les contaba que no se asusten por ahora, ya lo vamos a ir descomponiendo bien a este diagrama de bloque y van a ir entendiéndolo de a poquito. Lo que ustedes están viendo acá es un diagrama completo de lo que sería el control orientado por tensión para un convertidor VSC. Esta aplicación que ustedes están viendo acá es genérica, puede ser para cualquier tipo de aplicación, pero desde luego que se puede después ajustar o modificar de acuerdo a la aplicación que verdaderamente después se termine realizando. Bueno, acá tienen el libro de donde está extraída esta fuente, es la Biblia, digamos, de BSC. Con lo cual, bueno, yo ahora les voy a ir explicando un poquito, parte por parte, como para que vayan comprendiendo cómo es la forma de trabajo, pero lo vamos a ir simplificando en subsistemas, como para que lo puedan ir entendiendo. Yo me tomé eh, el trabajo de agregar, por así decirlo, eh, este pequeño bloque acá, PWM, que justamente lo que va a tratar de hacer es que a partir de una orden de generación de un cierto vector, ese vector se vea transformado en un cierto patrón de señales PWM que después se van a aplicar al VSC. Este libro, desde luego, no está pensado para hablar de DSP o FPGA, sino que es un libro de control. Entonces, bueno, esta parte la vamos a comentar nosotros un poquito en la clase que viene. Con lo cual, bueno, a partir de ahora no la vamos a seguir mencionando, sino que la vamos a presentar con mucha más profundidad en la clase que viene. Entonces, bien, vamos a ir simplificando un poquito este diagrama de bloques como para que lo puedan entender y podamos terminar la clase de hoy con una buena comprensión de cómo funcionan este tipo de convertidores. Bien, en primer lugar nos vamos a centrar en esta parte que tenemos acá bien enmarcada, en donde fíjense, tenemos las variables medidas. I es la corriente medida por el inversor, BG es la tensión de la red, también medida por el inversor. Tenemos entonces que esa tensión del inversor, perdón, o del convertidor es medida. Fíjense que las pasamos del dominio ABC al alfa beta,
Si lo recuerdan eso, lo habíamos visto por medio de la transformada de Clark en la clase pasada. Como resultado de eso vamos a tener que la tensión de la red eléctrica se puede representar por medio de dos componentes, una componente alfa y una componente beta. Y esas dos componentes van a ser pasadas a un PLL cuyo ángulo se va a ajustar en forma eh, satisfactoria a justamente el valor de esa variable, o sea, o al valor del vector espacial asociado a BG. Y ese ángulo lo voy a utilizar para transformar a mis variables BG alfa y BG beta a el dominio D y al dominio Q. En realidad no es exactamente el mismo PLL que nosotros presentamos en la clase pasada, pero el resultado va a ser el mismo. Ahora vamos a mostrarlo a continuación. Fíjense que yo ahora les actualizo los diagramas vectoriales que les estábamos mostrando antes. Fíjense que tenemos el eje D y el eje Q de mi sistema de referencia logrado por medio del PLL. Fíjense que acá tenemos θ. Gracias al PLL yo voy a tener que ese vector espacial BG se alinea perfectamente a D. Recuerden que habíamos hecho que esto equivale a decir que BGQ era igual a 0 y que la proyección de BG en mi eje D es justamente la amplitud del vector espacial. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, en donde justamente todo esto, todo este PLL que habíamos utilizado, sirve justamente para determinar los valores de, vamos a mostrarlo de nuevo, de θ, BGD y BGQ. BGD, recuerden que va a ser una variable relativamente constante y cuya amplitud va a ser prácticamente la amplitud del vector espacial BG. Y BGQ normalmente va a tener un valor prácticamente cero, como yo les mostré acá, porque el PLL normalmente va a estar perfectamente sincronizado, con lo cual esa variable es prácticamente cero. Les mostramos de nuevo, acuérdense cómo era. Nosotros tenemos los valores medidos de A, B y C para la tensión eléctrica, que la vamos a medir en forma instantánea. Esta transformada que ustedes ven acá, en realidad resume un poquito, voy a volver para atrás, este bloque y este bloque. O sea, en el libro está ligeramente distinto de lo que nosotros lo vimos, pero el resultado termina siendo el mismo. Esto se utiliza para poder sincronizar el VSC a la red eléctrica. Eh, Santiago, ¿podrás apagar el micrófono, por favor? Ahí está, gracias. Em, la tensión A, B y C la vamos a pasar por medio de la transformada que habíamos comentado en la clase anterior. Recuerden, esto siempre es una matriz fija, no hay ningún cambio. La XD la tenemos acá, la XQ la ingresábamos por un PI y a partir de este PI se aceleraba o desaceleraba nuestro sistema de referencia sincrónico, de ahí el nombre de el SRF PLL. Y bueno, bajo condiciones normales o estables, nuestro PLL se encuentra perfectamente enganchado al vector espacial. Entonces, a partir de esta sincronización, tenemos, recuerden, identificado perfectamente al vector espacial de la red eléctrica por medio del conocimiento de su amplitud, su fase y su frecuencia. Es decir, esas variables las tenemos disponibles digitalmente y justamente al tenerlas disponibles digitalmente, nosotros vamos a poder realizar todo el control a lazo cerrado que sigue a continuación. Fíjense que bueno, ya abandonamos por el momento lo que es la parte de sincronización
y pasamos entonces a realizar la transformación de las corrientes a mi referencia de Q. Fíjense que dice acá el diagrama, pasa de el I lo pasa en el dominio ABC, lo transforma al alfa beta. Tenemos acá las corrientes I alfa e I beta, o sea, el mismo vector expresado en un plano de referencia alternativo. Y por medio del teta, que nosotros ya conocíamos gracias a el PLL, vamos a proyectar esas variables en nuestro marco de referencia sincrónico. No, acá, por ejemplo, de nuevo está lo mismo. En las transformaciones que nosotros normalmente hacemos, directamente pasamos de I a DQ sin hacer este paso intermedio acá. Justamente lo hacemos para evitar el cálculo innecesario, porque podrán ver de que estas variables acá, la I alfa y la I beta, de la misma manera que la BG alfa y BG beta, no se utilizan en ninguna otra parte del circuito. Entonces normalmente lo que se hace en aplicaciones donde hay que verdaderamente programar y hay que ahorrar tiempo de ejecución del micro, es hacer esta transformación en forma directa, o sea, desde ABC a DQ, entonces no hacemos esta transformación que está acá en el medio. Esta transformación por medio del diagrama de bloques que ustedes veían antes, en forma simplificada o por medio de algún diagrama espacial es lo que ustedes ven acá, en donde por ejemplo tenemos el vector espacial IG que gira a la misma frecuencia que la tensión de la red, y lo que estamos haciendo acá es proyectar su valor en el eje D, que justamente como habían dicho ustedes antes, esta componente IGD constituiría la componente activa que tiene la corriente que intercambia el inversor con la red, mientras que en forma alternativa la IGQ sería la que realiza o se asocia a la potencia reactiva que el inversor va a intercambiar con la red. Fíjense que no hay un PLL para la corriente, sino que se utiliza se utiliza el sistema de referencia que surge de la tensión. No es que hay un PLL para la corriente, esto es importante que lo entiendan, sino que directamente a partir del sistema de referencia que yo obtengo para la tensión, voy a utilizar eso para la corriente. Una cosita importante también que surge de esto es que la tensión siempre está en valores cercanos al nominal, o sea, si no está en el 100%, está en el 97, está en el 103, está en el 105, mientras que desde luego la corriente va variando con la carga. Pueden tener baja carga, estarán en un 1, un 2, un 5% de la corriente, o a plena carga un 100. Pero la tensión, independientemente de la carga, siempre es un valor que está relativamente constante. Entonces es una buena referencia porque relativamente no cambia mucho, mientras que la corriente, ustedes se podrán imaginar que sí va a cambiar según sea el grado de carga. Entonces por esa cuestión no se utiliza, como por ejemplo, un control orientado por corriente, porque la corriente normalmente es una variable que es muy cambiante y que nunca se encuentra quizás al 100%, sino en ciertas condiciones. Entonces es por eso una razón por la cual ustedes van a encontrar eh, una mayor utilización de lo que es el control orientado por tensión. Bien, entonces ya tenemos lo que es la parte de sincronización, en donde identificamos perfectamente el vector espacial de la red, dónde está, cuánto mide, a qué velocidad va. Ya proyectamos la corriente a partir de nuestro sistema de referencia sincrónico, obteniendo los valores ID e IQ. Ahora lo que sigue es la generación de un vector espacial que se llama B asterisco. Este valor, esta variable que ustedes ven acá, que en realidad es trifásica, o sea, sería BA, BB y BC, sería la señal moduladora
que se utilizaría para hacer conmutar un convertidor VSC. ¿Cómo sería esto? Bueno, acá tienen nuevamente repetido el mismo diagrama. Tenemos tres señales de control, que serían ese B asterisco que ustedes veían antes, que se llaman B control A, B control B y B control C, en forma, obviamente, a los efectos explicativos, porque esto después en la realidad no es tan así. Estas señales de control serían las que se utilizarían como señales moduladoras para poder conmutar el puente, según, por ejemplo, una filosofía de modulación senoidal como la que ven acá. La señal de control A tiene la señal de control B y la señal de control C, que bajo modulación senoidal PWM son tres variables que están desfasadas 120 grados entre sí y tienen obviamente la misma amplitud. Se trata de un sistema balanceado y simétrico, por así decirlo, de señales de control. Y después las señales que van a modular el puente surgen de la comparación entre esa señal moduladora y una diente de sierra, una onda triangular en este caso, que cuando una sea más grande que la otra va a prender o apagar los transistores de las tres columnas que tiene un convertidor de dos niveles, como el que venimos manejando en este seminario como referencia rápida. Entonces esas señales de control se generan a partir de dos señales que van a salir del sistema de control, que se llaman BD y BQ asterisco. Esas señales en el dominio D y Q son transformadas al dominio alfa-beta, según lo que veían recién, y del alfa-beta al ABC. Acá de nuevo lo mismo, es probable de que en los sistemas que nosotros desarrollamos esta transformación es directamente desde el DQ al ABC. Y este ángulo θ es verdaderamente el ángulo que ustedes han calculado en el PLL, con lo cual es una variable ya conocida. ¿Cómo cómo se logra cierta controlabilidad del inversor? O sea, ¿cómo el inversor va a poder eh, manipular la potencia activa y reactiva que controla cuando opera sincronizado a la red? Bueno, por medio de la amplitud de estas señales de control, puede lograr subir o bajar la amplitud de salida en su puerto de corriente alterna. O sea, ahí ya tienen una variable de ajuste, o sea, por medio de la amplitud de estas señales de control. Y después, por medio del ángulo delta, que ustedes tienen acá, del ángulo θ, perdón. Este ángulo es también normalmente es una señal que es una onda triangular, que va entre 0 y 2π. Y justamente ese ángulo sirve para que esas señales de control se adelanten o se atrasen, se aceleren o desaceleren, para poder seguir el sistema eléctrico. Entonces, vamos a mostrar ahora a continuación, mejor dicho, voy a mostrarles un poquito antes esto cómo surge, porque no estaba en la diapositiva. Fíjense que ¿qué ingresa a esta parte de modulación del convertidor? Olvídense por ahora toda esta parte que está acá, sino que fíjense, ¿qué tenemos acá? Tenemos VGD y tenemos VGQ, olvidándonos todo lo que hay de este lado, toda la parte que está sin sombrear. Fíjense que bajo esa forma es una compensación feed-forward, eso que ustedes ven ahí técnicamente hablando. Fíjense que lo que yo hago es que bajo esta metodología, el vector que yo quiero generar con mi vector, el vector que yo quiero generar con mi convertidor, justamente coincide con VG. Porque fíjense que yo estoy ingresando, voy a volver nuevamente, estoy ingresando el valor medido de VGD, el valor medido de VGQ, y ese valor medido lo estoy mandando al inversor como un patrón de conmutación que va a ser un patrón PWM, ¿no? Pero que va a perseguir generar el mismo vector que estoy midiendo.
Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar si yo pongo a funcionar a un convertidor BSC simplemente con esto? O sea, sin todo el resto del, del control orientado por tensión. ¿Qué creen que va a pasar bajo esta condición de trabajo en la cual hago modular al convertidor con la tensión que mido en la red eléctrica? ¿Qué creen que va a pasar? Puede ser que no entrega ni consuma de potencia. Exactamente. Lo que van a tener ustedes, me voy a tomar el atrevimiento de volver nuevamente, porque no puse la imagen. Lo que van a tener ustedes en esa condición es que E1 va a ser coincidente con E2, porque lo que ustedes están haciendo es mido esta tensión acá y la genero con E1 acá en este punto. Entonces lo que termina sucediendo es que la diferencia de tensión que existe en la impedancia de vinculación es cero, porque yo justamente mido E2, la genero con mi inversor, tengo esa misma tensión acá y en consecuencia no hay ninguna tensión aplicada sobre esta impedancia de vinculación. Entonces lo que termina sucediendo es que justamente lo que ustedes decían recién, no existe transferencia de potencia activa ni reactiva al hacer modular al convertidor con esa tensión, digamos, de la propia tensión medida. En términos técnicos, lo que ustedes están haciendo ahí por medio de la inyección de PGD y BGQ no es ni más ni menos que lo que se conoce como una compensación feed-forward. Entonces, bien, ya dijimos que BGD y BGQ justamente nos vendrían a proveer de que mi convertidor como tal se vincule a la red eléctrica sin intercambiar ningún tipo de potencia activa ni reactiva con la red, porque la impedancia de vinculación que separa esas dos fuentes tiene una diferencia de tensión que es idealmente cero. Entonces surge ahora la posibilidad de agregar la componente con la cual el inversor verdaderamente empieza a controlar la potencia activa y reactiva que genera. El paso previo al control de potencia activa y reactiva es lo que se conoce como el control de corriente directa y en cuadratura, en donde justamente nosotros lo que vamos a tratar de hacer es controlar al BSC y su impedancia de vinculación como una fuente de corriente que se sincroniza a la red eléctrica del sistema. ¿Cómo está hecho eso? Bueno, son dos estructuras totalmente idénticas, una para el control de potencia activa y otra para el control de potencia reactiva. Lo que ustedes están viendo arriba, fíjense que yo tengo acá una I asterisco D. Todo lo que tiene asterisco, el libro lo cataloga como una referencia. Entra por un positivo. El feedback que yo mido, la realimentación de ID que yo mido, la comparo. Genero ahí un set point, perdón, un error. Y ese error entre la corriente D, entre su set point y el valor medido, lo proceso con un controlador PI, que es el que ustedes ven acá, y lo sumo a la componente D. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Cuando detecte alguna diferencia entre el valor consignado y el valor medido, el controlador empieza a aportar más componente D, aparte a la ya original BGD, para llevar ese error a cero.
En forma totalmente similar, existe algo parecido a la corriente reactiva, en donde la corriente reactiva tiene también un set point que está dado por IQ asterisco. Se compara este error, genera un delta de error que es procesado por un controlador PI, y ese PI se suma a la BGQ, que como les había dicho antes, normalmente este valor es cercano a cero, justamente por acción del controlador del PLL, perdón. Ambas variables se suman y van a ser ingresadas a la parte de modulación del convertidor, que era la sección que habíamos visto antes, que lo que va a tratar de hacer es generar un patrón de señales PWM para hacer modular al convertidor para tener el vector espacial que yo quiero. Ese vector espacial, recuerden que estaba dado por esta señal B asterisco que ustedes ven acá, y que por medio del bloque PWM, que no está dibujado acá, se va a transformar, va a dejar de ser una señal de control para pasar a ser un patrón de conmutación modulado por ancho de pulso. Una cosita que se ve acá también son estas ganancias que ustedes ven acá, menos omega L y omega L, que entran cruzadas. Estos son también compensaciones feed-forward que se introducen en el controlador y que surgen como cierta interrelación que existe verdaderamente entre la corriente activa, entre los controladores de corriente activa y corriente reactiva. Y justamente lo que trata de hacer esta compensación que ustedes ven acá es cancelar los efectos naturales que tienen esa interrelación. Entonces, lo que hace es agrega una componente que cancela el comportamiento propio de la planta. Entonces, justamente esto vendría a ser una cancelación de perturbación por medio también de una técnica feed forward. O sea, ¿qué tenemos acá como controlador proporcional e integral? Lo tenemos acá a este bloque, lo tenemos acá a este bloque, y después, tanto esta red que ustedes ven acá, omega L, como estas dos, son compensaciones feed forward que sirven para mejorar la performance del controlador. Estos dos valores normalmente son tan chiquitos que prácticamente pueden ser despreciables. Este omega L y menos omega L, con lo cual la aplicación que nosotros hicimos está prácticamente anulada porque no nos dio grandes mejoras, pero sí es sumamente importante la inclusión de esta y esta, puntualmente esta, que es normalmente la que está en un valor eh, elevado o nominal, mientras que recuerden que la BGQ normalmente es muy chiquitita, aunque desde luego bajo condiciones de transitorios en los cuales el PLL pueda perder el sincronismo, puede llegar a tener algún pequeño cambio en su valor. Entonces, acá se ve justamente lo que hablamos de la utilización de un controlador PI para manipular una aplicación que normalmente va a operar en la parte de corriente alterna. O sea, estos son equipos que funcionan contra la red eléctrica, con lo cual hay variables que son de 50 Hz o de 60 o de otra frecuencia. Y fíjense que independientemente de ello, gracias a la utilización de un sistema de referencia sincrónico, podemos utilizar técnicas de control lineal clásicas como un proporcional e integral, que es normalmente lo que ustedes están más familiarizados con su utilización. Existen algunas otras técnicas de utilizar un controlador algo parecido a un PI en régimen senoidal, que se conocen como controladores resonantes, pero que no son de tan fácil implementación como un PI, y de hecho, bueno, tienen también sus complicaciones, digamos. Entonces, el hecho de poder utilizar controladores PI que son relativamente robustos, uno ya está muy familiarizado y son de fácil implementación, facilita muchísimo esta técnica de control, que es la que hoy en día casi todos los equipos de
generación centralizada, o sea, o equipamientos grandes de muchos MVA, utilizan. O sea, normalmente todos van a encontrar que casi todas las aplicaciones utilizan este tipo de control a gran escala. Eh, Como para resumir también un poquito lo que mostramos recién, recuerden que son dos controladores por separados en teoría. Uno actúa sobre la parte en cuadratura, otro actúa sobre la parte en directa. Cada uno de estos está asociado a la componente activa y reactiva, respectivamente. Y estos controladores en la práctica normalmente tienen las mismas ganancias, o sea, el controlador se ajusta para que los dos controladores tengan las mismas ganancias y la misma respuesta transitoria. Una cosa que muy importante que vayan recordando es que todo esto termina siendo un control anidado en donde el lazo más chiquito o el lazo más interno que vamos a tener en este control anidado es el PLL, que ya lo mencionamos en la clase anterior. El PLL tiene que ser el sistema de control con más ancho de banda que ustedes tengan en la aplicación. Y después la mamushka que sigue, por así decirlo, es justamente el control de corriente, tanto en directa como en cuadratura. Y hay una tercer mamushka, por así decirlo, o sea, un componente, un controlador que sigue, que es el controlador de potencia, que lo vamos a ver ahora, si no en la diapositiva que viene, en la que sigue, que va a tener que hacer a su vez más lento. O sea, recuerden que siempre el controlador interno tiene que ser más rápido que el externo. Y bueno, obviamente si vamos anidando controladores, esa relación se tiene que ir manteniendo en en todos los diversos controles o controladores que ustedes tengan en su aplicación. Bueno, fíjense, en esta aplicación, o mejor dicho en este diagrama vectorial así genérico que yo les puse, fíjense que tenemos la tensión de la línea, la tenemos acá, en el eje en color azul. El propio PLL indica que tiene que tener esta componente naranja, o sea que el convertidor tiene que modular con esta componente naranja, que vendría a ser como una componente de polarización, por así decirlo, del vector espacial de salida del, del convertidor. Y ahora, gracias a los dos controladores gracias a los dos controladores PI, uno en la parte de directa y otro en la parte de cuadratura, esos dos controladores generan dos componentes en cuadratura, ambas dos, porque justamente los controladores están en cuadratura, que se suman a la componente naranja, generándome la suma de naranja más rojo, el vector espacial B asterisco que ustedes ven acá. Es decir, que este va a ser justamente el vector que el BCC va a sintetizar de acuerdo a su sistema de control, que bueno, acá yo no les puse una consigna. Desde luego este vector que ustedes ven acá surge de la realización de un control a brazo cerrado que dio por resultado este valor. En donde de nuevo les digo, eh, este vector espacial es la suma de tres componentes. La propia detección de la tensión de la red, que está en color naranja, o sea, la red está en azul, pero la detección del PLL está en color naranja, que vendría a ser la BGD y la BGQ, que habíamos visto antes. Y se suman ahora las dos componentes que aportan los dos PI, que bueno, me van a dar dos componentes que sumadas a esa me dan el vector espacial B asterisco, que luego va a ser sintetizado por mi convertidor, por medio de un patrón PWM. Entonces, el control de corriente, como les decía recién, es el lazo interno de control, o sea, el lazo más simple que existe para cualquier VSC que se conecta a la red eléctrica. El setpoint de corriente directa y en cuadratura, que era el I asterisco
D e I asterisco Q es normalmente consignado por un controlador de jerarquía superior, o sea, va a haber un controlador de mayor jerarquía que el controlador de corriente, que es el de potencia, ya lo vamos a ver ahora. Y los tiempos de respuesta de estos lazos de control de corriente son bastante rápidos, o sea, para una aplicación hecha acá en casa estamos hablando de un ciclo probablemente, 2 ciclos, de, o sea, serían 20 a 40 milisegundos, eso es lo que tarda más o menos en responder un lazo de control de corriente, y que, bueno, obviamente es un poquito superior a lo que tarda un PLL en responder. Esto es muy importante que ustedes se lo lleven, digamos, como una de las conclusiones que tiene el curso, y es que hablamos de varios controladores que están anidados y en los cuales el controlador interno tiene que ser siempre más rápido que los que lo van englobando, ¿no? Ahora vamos a ver después justamente al final de la clase un ejemplo del control anidado que yo les quiero hacer referencia. Entonces, todo esto que estuvimos mostrando recién nos permite a nosotros poder representar al BSC su reactor de vinculación y su sistema de control a lazo cerrado como dos fuentes de corriente que van a enviar corriente activa y corriente reactiva a una red eléctrica, que es lo que ustedes están viendo justamente ahora. Entonces, hasta acá, digamos, si yo les tuviera que decir lo que estábamos comentando antes de que el controlador, o mejor dicho, que el BSC pasa a comportarse como una fuente de corriente, lo hace con todo lo que estuvimos viendo hasta acá. O sea, con todo lo que ustedes vieron hasta ahora, con todos los diagramas de control que estuvimos explicando, todos esos controles sirven para que el BSC deje de comportarse como una fuente de tensión y simule ser una fuente de corriente que se conecta a la red eléctrica. Desde luego que la fuente de corriente, acá ustedes lo ven eh, por medio de la aplicación de superposición en dos componentes. Una componente que está en, en fase con la tensión de la red, que es la componente ID, y una que está en cuadratura con esa tensión de fase. Cada una de ellas se asocia a la potencia activa y reactiva respectivamente. Ya por último, sigue el último de los controladores, que es el controlador de potencia activa y reactiva. Fíjense que ambos controladores, como todos los controladores que ustedes conocen, tienen dos consignas que están dadas por P asterisco y Q asterisco. Y la realimentación de esos controladores se hace a partir de la medición directa de la tensión y la corriente que el inversor intercambia con la red eléctrica. Y que bueno, si ustedes ven acá las fórmulas, son las mismas que yo les presenté antes, en donde esas dos variables se calculan a partir de un producto de entre los valores medidos instantáneos por ustedes en el microcontrolador. Recuerden que nosotros vamos a utilizar transductores para medir valores instantáneos de las variables eléctricas, tanto tensiones como corrientes, y que en ningún momento, esto también llévenselo, en ningún momento nosotros acá queremos medir valores RMS o valores medios, sino que todo este sistema de control se corre con los valores instantáneos medidos y que esos valores instantáneos medidos tienen frecuencia de oscilación en los 50 Hz. Pero no es que ustedes realimentan una variable RMS, no, 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 no. Ustedes tienen que ejecutar todo este sistema de control con variables instantáneas, o sea, con la formita de onda senoidal que tiene la tensión, con la formita de onda senoidal que tiene la corriente, y en el caso de la potencia activa y reactiva,
se da de que circunstancialmente son valores que ustedes cuando los calculan dan relativamente constantes para aplicaciones trifásicas. Bueno, justamente acá lo que ustedes pueden ver es la misma repetición del control que tenemos antes, en donde se comparan dos referencias, perdón, se compara una referencia con una variable medida, se genera un error que es procesado por un controlador PI, y a partir de ese controlador PI, en el caso de la corriente activa, perdón, en el caso de la potencia activa, lo que yo hago es que si me quedo con menos potencia activa de la que estoy queriendo consignar, lo que va a hacer este controlador es aumentar la referencia de corriente activa para así poder alcanzar el valor seteado en mi variable P asterisco. O sea, si yo hago un cambio, o visto de otra manera, si yo hago un cambio tipo escalón en P asterisco, lo que va a terminar sucediendo, un cambio positivo, una respuesta al escalón positiva, esta variable supera a P, el controlador PI responde para arriba y manda a subir la variable ID asterisco. Entonces, al subir ID asterisco, el controlador de corriente en directa va a aumentar la consigna de ID asterisco. Eso va a hacer subir la variable acá que yo voy a querer aplicar a mi convertidor. Y consecuentemente, al hacer eso, el convertidor va a tratar de ir aumentando el valor de potencia activa hasta alcanzar el set point que yo le haya consignado. Esa sería la metodología de trabajo de este control de potencia activa y reactiva. Para la reactiva es lo mismo que les mostré recién, es exactamente igual. Lo único que tenemos una consigna que está en Q asterisco y cuyo controlador va a actuar sobre la consigna de potencia reactiva. Y en misma forma, ante un cambio que hagamos acá en Q asterisco, va a responder también aumentando o decrementando la referencia que yo voy a mandar a mi controlador de corriente reactiva. Entonces, como pueden ver, el controlador basado en este sistema de referencia sincrónico que yo les comentaba antes, gracias al PLL, no solo que permite el tema del desacoplamiento, eh, perdón, no solo que permite el procesamiento de variables relativamente continuas, sino que también permite desacoplar lo que es la acción de la potencia activa de la reactiva, permitiéndonos controlar a una y a la otra en forma separada, que justamente eh, es una ventaja que esto nos genera y como pueden ver, relativamente uno puede controlar una variable sin perturbar demasiado la otra. Entonces de esa manera yo puedo ajustar a voluntad los set points de potencia activa y reactiva de forma de intercambiar con la red eléctrica el valor de potencia que yo desee. Bueno, algo muy parecido a lo que hablamos para los controladores de corriente activa y reactiva. Tenemos acá para los controles de potencia activa y reactiva dos controladores separados, normalmente idénticos con mismos parámetros. Las variables acá ya no son medidas en forma directa como las tensiones o la corriente, sino que tenemos que obtener P y Q por medio de multiplicaciones y sumas, de acuerdo a las ecuaciones que habíamos visto antes. Y este control de potencia activa y reactiva va a operar, o sea, la salida de su controlador PI va a manipular la referencia que tenemos en cada controlador de corriente activa y reactiva respectivamente. Esta es justamente la imagen de un control anidado que yo les mostraba recién. Recuerden que acá estaría faltando el PLL. Podríamos crear una capa adicional acá de esta especie de cebolla en donde el PLL tiene que ser necesariamente el sistema de control más rápido que corra
el VSC con mayor ancho de banda o con menores tiempos de respuesta, como ustedes lo quieran ver. Después vamos a tener, en términos de velocidad y de ancho de banda, el lazo de corriente. Y después, en último lugar, vamos a tener a los controladores de potencia. De esa manera podemos asegurar la estabilidad. Pero si ya ustedes tienen un PLL demasiado lento, no van a poder ajustar demasiado bien los lazos de corriente y menos todavía los lazos de potencia. Es por eso que el PLL, enfatizo mucho esto, de que tiene que estar debidamente sintonizado, y que también ese PLL pueda no mostrar oscilaciones producto de las propias imperfecciones que tiene la red. Entonces, probablemente ustedes quieran hacer el PLL más rápido que puedan, pero su estructura no le permita, por ejemplo, responder bien a un desbalance clásico de tensión o la presencia de armónicos en la red. Entonces, por más rápido que lo hagan, tampoco les va a servir. Bueno, justamente el PLL tiene que tener esa capacidad de rechazo a las perturbaciones que son no deseadas y a su vez también tener un buen ancho de banda. Entonces, ahí es donde les decimos que el SRF PLL, que es el que vimos, es muy lindo, es muy fuerte el poder conceptual que tiene porque les permite entender un poco todo esto, pero que desafortunadamente nosotros lo vemos como un poco pobre para la utilización de aplicaciones en electrónica de potencia con este tipo de convertidores. Ya por último, una cosita importante, digamos, esto ya se asocia eh, a lo que es el control de potencia activa que tiene el VSC con la red eléctrica. Fíjense una cosa, yo acá les pongo un esquemático en donde estamos haciendo un zoom in, en lo que es uno de los nódulos que tiene ahí el convertidor en su bus de corriente continua. Fíjense que ustedes eh, estamos representando de que existe una fuente de potencia que envía, digamos, una fuente de potencia en DC, en continua, que la representamos como PDC. Esta potencia, bueno, lo vemos como una corriente, si quieren, también como un nudo de Kirchhoff. Esa potencia ingresa hacia este nudo, en donde está el bus del VSC. Una parte de esa potencia puede ser absorbida por el capacitor y otra puede ser enviada hacia la red eléctrica porque ya de ahí se va hacia los transistores y desde los transistores se va a la red eléctrica. Entonces fíjense que la tensión del bus eh, se puede calcular a partir de las ecuaciones clásicas que tiene por definición un capacitor cualquiera, pero que si la acomodamos en función de las variables que estamos representando acá, ustedes pueden ver de que la tensión del capacitor es la integral de la diferencia de potencia que entra acá por la que sale. Fíjense que es PDC menos PAC dividido la tensión del bus. Esto, bueno, pueden verlo, está expresado como potencia, por eso está dividido B de bus acá, pero si quisieran pueden plantearlo también como una suma de corrientes para obtener eh, el verdadero valor, digamos, la verdadera ecuación del nudo ahí de corrientes. Entonces, ¿a qué queremos ir con esto? Lo que queremos enfatizar es de que esta tensión acá que ustedes tienen en el propio bus de continua va a depender de la diferencia que exista de potencia entrante desde el exterior y la saliente que se va hacia el exterior. Entonces, una cosa que ustedes tienen que comprender, muy importante, es que ese colchón que tienen ahí, esa C, esa capacidad, que oficia justamente como un colchón, como un buffer, no es una constante de tiempo que les permita que la diferencia entre PAC y PDC
sea notoria por un plazo de 10 minutos. No, 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 es una constante de tiempo que en todos los inversores que ustedes van a encontrar está en el orden de los milisegundos. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? Que si la aplicación que ustedes están desarrollando tiene ligeros desbalances que superen esos milisegundos entre la potencia que entra y la potencia que sale, se puede armar verdaderamente un problema porque ¿qué podría pasar? ¿Qué creen que podría pasar si la potencia entrante y la saliente son distintas en una aplicación como esta? Potencia activa Y, estamos hablando, ¿no? digamos, o bien la tensión se te va a niveles muy altos o a muy bajos. Exacto. O sea, justamente ese capacitor ahí oficia como integrador, como colchón de esa diferencia de potencia. Y ya explicamos esto de que si la tensión sube mucho, podemos quemar un transistor, podemos quemar un capacitor. Y a su vez, si cae mucho la tensión, el inversor deja de comportarse como verdaderamente una fuente de tensión, porque ya vamos a ver esto de que estos convertidores necesitan de cierta tensión del bus mínima para poder funcionar como lo estamos presentando acá. Entonces, es critiquísimo que esa tensión del bus esté relativamente en valores no nominales, pero cercanos al nominal al menos. Eh, no les digo nominal porque quiero que sepan de que hay algunas aplicaciones en donde está permitido que la tensión del bus varíe, pero en torno a ciertos valores que están permitidos. Entonces, hay una aplicación en donde el control de potencia que ustedes estaban viendo, el control de potencia activa exclusivamente, no el de reactiva, sino solamente el control de potencia activa, lo que se puede hacer es reemplazarlo eh, por un controlador de tensión del bus. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Bueno, fíjense, volvemos a la aplicación que teníamos antes en donde estábamos representando a una fuente de potencia que alguien me manda potencia desde el bus de continua. Esa potencia yo la puedo separar en dos partes, puedo mandarla a la red o puedo integrarla. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, lo que hago es, no quiero que el bus de continua eh, trabaje bajo una condición de sobretensión o de subtensión. Entonces, ¿qué hago? Implemento un controlador en el cual yo pongo una consigna de un set point, que está dado acá, un set point para este capacitor, y lo comparo con la tensión del bus de continua verdaderamente medida. Por ahora no le hagan caso a este signo, ya lo vamos a explicar bien. Créanme de que es así, pero por el momento imagínense de que el signo es el que ustedes conocen. Acá tenemos una referencia y acá tenemos un feedback. Entonces ese error entre el set point y el bus, yo lo paso por un controlador PI para que este controlador PI tome las acciones necesarias para que este bus de corriente continua se mantenga en valores eh, determinados por el set point. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ese PI voy a conectar su salida con el set point de corriente activa para que de alguna forma sube o baje la potencia que yo estoy enviando a la red eléctrica. ¿Sí? Vamos a ir con un ejemplo. Imagínense que estamos en perfectas condiciones de régimen, para lo cual yo lo que quiero hacer es producir, o mejor dicho, quiero subir
la tensión del bus de corriente continua. Entonces, lo que voy a hacer es, en el set point, acá, para subir, eh, paren que me faltó, eh, sí, me faltó acá cometí un error, me faltó el signo con el cual medimos la corriente. Eh, Porque bueno, una cosa es pensarlo como rectificador y una cosa es pensarlo como inversor. Acá me falló la diapositiva, después se lo voy a agregar. Pero ¿cuál sería la idea? Si yo, por ejemplo, estoy en perfectas condiciones de régimen, entonces quiero subir la tensión del bus de corriente continua. Entonces, para subir la tensión del bus de continua, ¿qué tengo que hacer acá? Si yo quiero que suba la tensión del bus de corriente continua, tengo que hacer que PAC transitoriamente decrezca para que una fracción de PDC se dirija al capacitor. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago yo acá? Lo que hago es, hago un cambio tipo escalón en el set point. Ahí voy con el tema del signo, un menos y un más. ¿Qué va a ocurrir? Como la tensión, yo acá hice un cambio positivo, esta variable acá me baja, el error baja en magnitud, el PI también se manifiesta acá como un cambio negativo. Entonces, lo que yo mando a hacer es cuando quiero bajar la tensión perdón, cuando quiero subir la tensión del bus de corriente continua, lo que estoy haciendo es bajando transitoriamente la consigna que yo mando de PAC hacia la red, o sea, estoy reduciendo el set point de corriente activa, y eso hace que transitoriamente PAC baje. Entonces, una fracción de PDC se va a ver integrada por el capacitor empieza a integrar esa energía, sube la tensión del bus de continua, ¿hasta cuándo? Hasta que alcance el set point ingresado y PAC va a volver de nuevo a ser PDC. El control de bus de corriente continua, como les decía antes, esto es importante antes de que cortemos con la clase, es una forma de control alternativa del control de potencia activa. No es que pueden elegir entre uno y otro. O sea, o está habilitado el control de potencia activa o está o está habilitado el control de bus de tensión continua. Perdón, quise decir potencia activa o bus de continua. El control de potencia reactiva, por su lado, no tiene nada que ver con esto, porque justamente, como podrán ver, estamos hablando del control de una variable en el dominio de corriente continua en el cual no hay potencia reactiva. Entonces, bajo esta aplicación no hay ninguna injerencia del control de potencia reactiva en la selección de un modo de control u otro. ¿Cuándo vamos a utilizar el control de potencia activa y cuándo vamos a utilizar el control del bus de corriente continua? Bueno, eso depende de la aplicación. Por ejemplo, aquellos que estén usando o estén utilizando un convertidor como estos para, por ejemplo, alimentar una, una, una carga, o sea, como un rectificador. Imagínense que un rectificador para alimentar una resistencia, si quieren. En ese caso, lo que ustedes van a tener que utilizar es justamente un control de bus de corriente continua para controlar la tensión aplicada en esa resistencia. En cambio, que cuando, por ejemplo, utilicen un inversor fotovoltaico, por ejemplo, para un inversor fotovoltaico ustedes pueden utilizar el control de potencia activa o lo mismo para un aerogenerador. Todo dependerá de la aplicación para lo cual ustedes estén utilizando el convertidor VSC, pero de nuevo les digo,
se puede elegir entre potencia activa o el control de bus de continua. La utilización de uno u otro depende. Ambos dos operan sobre el control de corriente activa y la elección de uno u otro no tiene absolutamente nada que ver con la parte de corriente reactiva y potencia reactiva que se desenvuelve en forma totalmente eh, adicional, digamos, y no revierte ningún otro comentario. Bueno, gente, ¿alguna consulta antes que cortemos con esto? Por mi parte no, todo muy claro. Bueno, yo como para cerrar, em, lo que ustedes vieron hoy con lo que es el control orientado por tensión vendría a ser la forma clásica que hay hoy en día de controlar todo lo que son fuentes renovables de energía y aplicaciones con convertidores VCC en lo que se conoce como conectado a la red, grid tied. Hay otras formas de trabajo hoy en día que se están poniendo un poco de moda también, que son las que tienen que ver con que ya el inversor deje de ser eh, controlado por estos sistemas de control que ustedes vieron recién ahí, de potencia activa y potencia reactiva, y pasen a comportarse a partir de las ecuaciones que tienen los generadores eléctricos convencionales, y eso es lo que le llaman como BSG, B corta SG, como Virtual Synchronous Generators, o sea, básicamente, ¿qué hacen? Bueno, los inversores los hacen reproducir las ecuaciones características que tiene un generador eléctrico y bueno, justamente todas esas ecuaciones en lo que es el control de tensión, en lo que es el control de frecuencia, hacen de que no sea justamente un control de potencia activa y reactiva como el que vieron hoy conmigo, sino que se pasen a realizar o a representar o a virtualizar justamente el comportamiento de ciertas máquinas. Eh, Eso es hoy en día también una de las cosas que están bien en boga hoy en día, pero que bueno, a nivel de sistemas eléctricos, estas son las formas básicas que hay para el control de convertidores BCG, como por ejemplo los que ustedes van a encontrar, perdón, BCC, como lo que ustedes van a encontrar en aerogeneradores, inversores y diversos otro tipo de equipamientos como los que ya hemos presentado. Así que bueno, dejo nomás nuevamente si quedó alguna duda sobre lo visto y si no ya los libero. Por mí nada. Bueno, gente, los dejo nomás entonces. Muchas gracias por haber venido. Nos quedan dos clases más de esto. Em, Próximo viernes vamos a hablar un poquito sobre las formas de modular convertidores, como para que eh, conozcan cuáles son las alternativas como para poder hacer modular un convertidor. Y ya en la última clase, como les había dicho, vamos a dejar de presentar teoría y vamos a mostrarle uno de los convertidores andando en forma virtual. Y eso ya de las actividades virtuales va a ser todo. Aprovecho también para avisarles de que van a contar con certificados de asistencia emitidos por la escuela. Así que bueno, les pido que hagan el esfuerzo de sumarse dos viernes más antes de terminar, como para que puedan tener ahí un certificado de asistencia al curso. Y bueno, como les decía la última vez, vamos a ver si podemos hacer una visita todos juntos ahí a uno de los convertidores que están
funcionando en el LAC, como para que, bueno, muchas de las cosas que yo les he ido presentando y que, bueno, lamentablemente lo hacemos en forma virtual, también las puedan ver en forma real y puedan ir identificando diversos componentes y todas las cosas que hemos ido conversando acá, pero que, bueno, que no queremos que queden en, presentadas como una idea, sino que las puedan ver verdaderamente materializadas. Eso ya después vamos a coordinar el último viernes. Así que bueno, gracias gente nuevamente por haber participado, espero que les haya gustado.